Para estudiar la parte teórica es necesario aprender las definiciones básicas, teoremas, proposiciones, etc., de la materia en concreto, con el fin de realizar la parte práctica basada en la resolución de problemas. Es conveniente tener a mano un vocabulario básico de definiciones y un listado de operaciones y fórmulas. Se recomienda que este listado se elabore mientras se va estudiando, asimilando y afianzando los conceptos teórico-prácticos de la asignatura, teniendo en cuenta que no hay que desechar material anteriormente recopilado debido a la continuidad que mantienen estas asignaturas. En primer lugar, se comienza el estudio con una primera lectura de las resoluciones de los conceptos recogidos en los apuntes o libros de texto. Una vez efectuada, se llevará a cabo una segunda lectura, subrayando, rotulando, recuadrando y tomando nota de palabras y expresiones nuevas que puedan aparecer. De esta manera, se consigue un proceso de extracción y esquematización para aquellos detalles, acciones o resultados que parezcan importantes o que contengan las ideas más interesantes de los teoremas, proposiciones o fórmulas en cuestión. Se repite la operación de lectura, aunque esta vez se escribe a medida que se va leyendo aquellas ideas que se han ido destacando en el proceso anterior. De esta manera quedan claras las ideas principales en la mente, favoreciendo la retención en la memoria de lo que se ha considerado más importante. Finalmente, se intenta escribir en un esquema lo anteriormente hecho, sin recurrir a los apuntes o al texto, para comprobar si han quedado claras aquellas ideas principales. Si no se consigue, se volverá a repetir la operación, valorando más los detalles y procurando poner más atención. Es conveniente comenzar por un grado de dificultad mínima para afianzar conceptos básicos e ir subiendo de nivel hasta mezclar varios conceptos a la vez. Es interesante que después de estudiar un teorema o proposición y su demostración, se asimile el concepto con un ejemplo sencillo que aplique los conocimientos aprendidos, haciendo real la situación, que en un principio pueda ser un tanto compleja en el ámbito matemático o fuera de él. Por ejemplo, la propiedad conmutativa para la suma es la que dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Esta propiedad se expresa como A más B es igual a B más A. En principio, esta definición y su expresión puede parecer un tanto abstracta, ya que realmente no demuestran nada. Pero aplicando un ejemplo numérico de demostración de la propiedad, comprobamos que es cierta. Así, 3 más 5 es igual a 5 más 3. En ambos casos, el resultado es 8. Con este proceso, se hace una labor interesante de observación e investigación, como antecedentes, inicios y por qué suceden los distintos casos planteados, su desarrollo, parte importante para la comprensión del concepto, y finalmente la respuesta al proceso representado normalmente por una fórmula o teorema que serán introducidos en fichas. De esta manera se construye un glosario personal de fórmulas. El glosario estará dividido en distintas partes, que corresponderán a las de que conste la materia. Es decir, en matemáticas dividiremos, por ejemplo, en números, álgebra, funciones y estadística, y a su vez cada parte será subdividida. Por ejemplo, en el caso de los números habrá racionales, reales, potencias, raíces, complejos, división, fracciones, etc. En el caso del álgebra, en ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistema de ecuaciones, etc. y así sucesivamente. Esto mismo se hará igualmente para la física. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo, dividido en espacio, tiempo, velocidad, etc. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la termodinámica, dividido en calor, trabajo y potencia, el campo magnético, el campo eléctrico, etc. Y finalmente para la química, por ejemplo en formulación, dividiendo el glosario en compuestos binarios, subdivididos a su vez en óxidos, peróxidos, hidruros, sales binarias. Compuestos ternarios, divididos en hidróxidos y oxácidos. Sales, que pueden ser neutras, ácidas, básicas, dobles, mixtas, etc. De esta manera estarán localizadas claramente aquellas fórmulas u operaciones que se hayan ido recuadrando mientras se ha producido el estudio, de manera que puedan servir en la resolución de problemas o ejercicios y en el repaso de la materia.